Avanzamos ahora con este otro aspecto de la libertad innata, que es, como dice el texto de Millán Puelles, las libertades de la voluntad humana. Entonces, en este ámbito, estamos aún en las libertades innatas, estamos en aquello que, volviendo a recordarlo, aquello que nosotros nos hace ser libres desde lo que somos, potencialmente, aunque necesitamos de ponerlo en acto. En realidad, el tema de la afectividad, que hemos dicho que es el núcleo de esta asignatura, el tema de la afectividad va a tener que ver con el modo en el que nosotros vamos adquiriendo y conquistando la libertad a partir de aquello que nos es dado, que es la libertad innata. La afectividad va a ser un modo de vivir que nos va inclinando cada vez más hacia la integración de nuestro ser y al crecimiento de nuestro ser en libertad. Digamos que una vida plenamente afectiva en Cristo es una vida que va integrándose progresivamente y va haciéndonos crecer en todos estos ámbitos. Pero de eso hablaremos más tarde y sobre todo en el momento en que tengamos nuestro encuentro presencial. Vamos entonces con esta interesante parte de la facultad volitiva. Claro, aquí es muy importante la diferencia entre lo que entendemos y lo que queremos. Os recuerdo esta famosa frase dramática de Pablo, hago el bien que quiero hacer no puedo hacerlo, no logro hacerlo, y el bien que no quiero hago. Entonces, esta rotura hasta incluso de la voluntad con mi acción, ya ni siquiera es rotura del entendimiento con la voluntad, sino que es rotura de la voluntad con la acción. Por eso es tan importante. Con esto no estamos diciendo que basta entender para querer. Y tampoco estamos diciendo que basta querer para actuar. Pero es importante tener en cuenta este recorrido de todos modos. El entender, el querer y el actuar. Entonces vamos a ver cómo empieza Millán Puelles. Dice, la libertad trascendental del entendimiento humano hace posible la libertad trascendental de la voluntad humana. Eso ya lo hemos dicho anteriormente. Una, digamos, proporciona a la otra. Aquella, os muestro aquí con el cursor, aquella es de inmediato fundamento de esta. Y lo es no sólo de su posibilidad, sino también de su efectiva realidad. Porque no cabe que nuestro poder de volición, el cual de un modo inmediato presupone nuestro poder de intelección, esté solo en potencia de su libertad trascendental. Prácticamente nosotros, digamos, con el entendimiento vamos describiendo y siendo conscientes de la realidad, pero al darnos cuenta de que algo es un bien, entonces la voluntad se activa. La voluntad no se activa sin la perspectiva, sin el horizonte de un bien. Ahora, este bien puede ser equivocado. O sea, yo puedo pensar equivocadamente que llegará una etapa de mi vida en la que no tendré problemas, en la que no tendré sufrimientos ni dificultades. Entonces yo puedo vivir deseando hasta incluso esta etapa de mi vida. Voy a tener muchas dificultades porque no existe una vida exenta de sufrimiento ni exenta de obstáculos. Pero, digamos, ese es un bien que en el fondo es equivocado. Pero el entendimiento lo percibe como bien y por eso la voluntad va detrás. Prácticamente esto sería cómo funciona a grandes modos la voluntad de nosotros desde este análisis filosófico. Entonces nosotros podemos educar nuestra voluntad en la medida en que también vamos confrontando nuestro entendimiento. El entendimiento más volcado hacia, digamos, el mundo que me rodea y después el autorreflexivo.
Pero vamos a seguir con la reflexión de Millán Puelles sobre la libertad. Dice entonces, en analogía con la infinitud objetual, esta es a lo que yo llamo el entendimiento volcado hacia el mundo que nos rodea, y dependiendo de ella hay una infinitud objetual de la voluntad humana. Y así como la primera infinitud está la razón de ser de la libertad trascendental de nuestra facultad intelectiva, es en la segunda infinitud donde se encuentra la razón de ser de nuestro poder de evolución. Entonces, así como hay un estar hacia el mundo que me rodea, del entendimiento, también está un hacia el mundo que me rodea de la voluntad. Pero aquí la diferencia es que mientras que yo puedo entender cualquier cosa con tal de que pase por mí, por mi razón, no puedo querer cualquier cosa. Puedo querer en la medida en que el entendimiento me pasa la noción de bien. Si yo, por ejemplo, no logro percibir el uso del teléfono celular como un bien, no lo voy a usar. No lo voy a usar. Puede que sea un bien funcional, puede que sea un bien porque otros me obligan a usarlo, porque si no, no voy a tener trabajo. Pero como el entendimiento no llegue a la conclusión de que es un bien, la voluntad no se va a mover. Y por eso aquí explica Millán Puelles cómo se comportan entre sí lo que de algún modo tiene ser, el entendimiento entiende lo que tiene ser, y el bien intelectivamente conocido. Entonces aquí está, dice, cómo se comportan entre sí lo que de algún modo tiene ser y lo apetecible de algún modo. Dice, ciertamente es posible que algo que de algún modo no esté siendo, en manera alguna, objeto de apetición. Y además, al estar siendo apetecido, no quita ni pone en ningún ser. Mas la segunda pregunta no se refiere precisamente a lo que está siendo apetecido, sino a lo apetecible de algún modo. Entonces, esto quiere decir que lo que realmente mueve la voluntad, lo que es apetecido, es aquello que es un bien. Ok. A partir de aquí, dice, todo objeto de evolución es entendido, ya que la voluntad no se confunde con el apetito sensorial, pero dice, mas no todo lo entendido es a su vez objeto de evolución. Para que lo entendido sea objeto de evolución, es necesario que la facultad intelectiva lo considere bueno. Y ese es el pasaje que, digamos, en el que me estoy centrando en este momento. Por eso es de vital importancia que nosotros en nuestra propia educación demos alas al entendimiento para buscar lo que es el bien y también en nuestras interacciones de acompañamiento espiritual es muy importante que las personas no desistan de utilizar su entendimiento para entender lo que es el bien según Dios, el bien según lo que la Iglesia nos enseña, el bien según lo que la conciencia entiende. Pero esto va a ser sin duda ninguna fundamental. Y siguiendo con la reflexión sobre la voluntad, vamos a ver aquí la última distinción que hace Millán Puelles. Aquí está, donde dice, aunque el objeto formal de la voluntad humana es el bien intelectivamente conocido, nuestra voluntad no apunta a él en tanto que intelectivamente conocido, sino en tanto que valioso. Entonces, no basta que sea un bien, tiene que ser un bien valioso, merecedor en sí mismo de ser efectivamente un objeto de humana volición. Porque claro, uno puede decir, hombre,
la comida, por ejemplo, es un bien. La comida en general es un bien, tendría que ser una comida muy mala o podrida para que no fuera un bien. Pero, claro, el objeto de la voluntad humana va a ser distinto si yo percibo esa comida, por ejemplo, como un bien para mi salud, como un bien, a lo mejor, para mi gusto, para mi apetito. Entonces, no basta que sea un bien en abstracto, tiene que ser un bien en sí mismo y para mí como sujeto. Dice, de esta suerte hemos vuelto a encontrarnos con el sí mismo del término intencional de las voliciones humanas. Dice, justo por carecer de ese sí mismo, los entes de razón, a pesar de ser inteligibles a su modo y manera, no pueden, según hemos visto, ser objeto de voliciones. Entonces, este sí mismo tiene que ver con que sea un bien para mi propio sistema, como persona, como ser humano en relación con otros. A partir de aquí vamos a ver el último aspecto sobre los límites de nuestra voluntad. Dice, el horizonte objetual de la voluntad humana es infinito relativamente y no de un modo absoluto. Por tanto, la libertad trascendental de nuestro poder de volición no es infinita de una manera absoluta, sino de un modo relativo. Es infinita secundum quid, o sea, de acuerdo con. ¿Y esto qué quiere decir? Pues quiere decir que nuestra voluntad tiene nuestro poder de evolución tiene sus propios límites. Vamos a verlo aquí. Dice, el valor de la libertad trascendental de la voluntad humana es el de la apertura de esta a todo valor y, de una manera radical, a lo que es valor totalmente, sin limitación de ningún género. Entonces, eso tiene que ver con lo que hemos dicho de que no basta que sea un bien, sino tiene que ser un bien para uno mismo, para su propio sistema. Entonces dice, así pues, el valor de la infinitud del objeto formal de la voluntad humana es intrínsecamente un valor de esa voluntad. Y ese valor, por ser propiamente una acción, del griego, un valor en sí mismo, confiere a cada uno de los hombres una dignidad esencial, una radical estimabilidad en virtud de lo que ya por naturaleza es cada hombre, independientemente de su modo de comportarse y de la utilidad que para los demás hombres puede tener. Entonces, la voluntad va a inclinarse particularmente hacia aquello que es un valor precioso y constitutivo o edificante para mi persona. En ese sentido, uno de los aspectos también interesantes de la voluntad es que la voluntad también se puede querer a sí misma. O sea, la voluntad puede percibirse a sí misma como un valor. Y interesante como reflexiona Millán Puelles, porque dice, claro, yo puedo es la dimensión, digamos, autorreflexiva de la voluntad, no como entendimiento, sino que yo necesito también de tener un sano querer a mi voluntad. O sea, que yo puedo y debo querer mi voluntad cada vez más libre, mi voluntad cada vez más plena. Es el correcto amor de sí mismo del que habla Puelles al final de esta sección. Y por eso nosotros hemos de no solo querer lo que es bueno para nosotros a nivel de bienes, sino querer nuestra propia voluntad bien vivida.